Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a GESED de Escuela para la Paz. El día de hoy vamos a analizar la porción de Kititsa, una porción donde se dan una serie de preceptos sumamente interesantes y muy importantes para poder conectarnos con nuestro Creador. Estos preceptos son diversos y son bastantes. Creo que en prácticamente ninguna de las porciones de la Torá se da tanto precepto como en esta porción. Vamos a ver cuál es el trasfondo de esta porción con la ayuda del texto del Zohar. Por supuesto, porque sin el Zohar sería prácticamente imposible desvelar o quitar los velos que tiene las escrituras. Entonces, ¿a qué se refieren todos estos preceptos de Kititsa? Pues bien, según lo que hemos leído, hay una serie de preceptos como, por ejemplo, trato a una cautiva. O sea, hay preceptos que hablan sobre el trato a una cautiva, cómo se debe de tratar a una mujer cautiva. Las leyes respecto a una esposa odiada. Leyes respecto a un hijo rebelde. Leyes diversas, es decir, sobre diferentes aspectos. Una valla protectora. Leyes respecto a una esposa no deseada. Leyes respecto al adulterio. Los excluidos de la congregación. Leyes del cuidado de la pureza del campamento. Leyes de relación con el prójimo. Prohibición de usura. Leyes respecto al divorcio y el recién casado. Leyes humanitarias. Bondad hacia viudas y conversos. Leyes de levirato. Leyes respecto a pesas justas. El precepto de recordar lo que hizo Amalek, el enemigo de los hijos de Israel. Y no es casualidad que esto esté a lo último. Ahorita vamos a explicar cuál es el sentido que encontramos a esto. Pues bien, vamos a iniciar con la lectura que nos da la misma porción de esta porción en el texto del Zohar, con la porción del mismo nombre, que dice: cuando alguien coloca a la Torá antes que los preceptos o la sabiduría antes que el temor, el nombre se convierte para él en el aspecto femenino, en el atributo del juicio. Todo se convierte en juicio para un hombre así, y su sustento de la Torá es tan difícil de adquirir como la división del Mar Rojo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Es decir, toda esta serie de preceptos y leyes tan rigurosas que se presentan en esta porción son indispensables porque de nada sirve tener un exceso, un gran conocimiento de toda la escritura si no lo llevamos a la práctica. A eso se está refiriendo. ¿Sí? O sea que nosotros debemos de manifestar en nuestro día a día, en nuestras prácticas cotidianas, todo este conocimiento. Es decir, porque estamos en la tierra, estamos en este mundo, estamos en el día a día interactuando con los demás, en donde se debe de reflejar ese estudio, ese conocimiento. Podremos estar muy elevados en nuestro nivel de conocimiento, pero si no se traduce en actos hacia las demás personas, en nuestros vínculos, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, o bien con nosotros mismos, pues eso es prácticamente nulo. Y dice aquí en el texto del Zohar, que es el tomo 26, ya estamos en la recta final de la culminación del Pentateuco, en la página 116, dice, continúa, dice: es bueno que el sufrimiento y juicio precedan a la misericordia. O sea, unido a lo que acabo de leer, ¿sí? Acerca de que antes, cuando alguien coloca a la Torah antes que los preceptos o la sabiduría antes que el temor. Y después dice: es bueno que el sufrimiento y el juicio precedan a la misericordia. Entonces,
Aquí estamos corroborando que realmente se refiere a que la persona, si no refina su conducta, es decir, si todo ese conocimiento no le han servido para transformar su vida, realmente no ha hecho nada. Pero aquí no estamos para juzgar si las personas, en qué nivel están las personas, no, para nada. Lo único que nosotros estamos realizando aquí es comprender a través de nuestra interpretación teológica lo que quieren decir las escrituras. Tenemos que llevar a la práctica todo este conocimiento. Y yo recuerdo que en la porción donde se describe cuando el Creador entrega los 10 mandamientos a los hijos de Israel en el monte Sinaí, los hijos de Israel dicen, así haremos. Todo esto que se ha dicho aquí, así haremos. Es decir, tienen la intención de llevar a la práctica todos esos mandamientos, todos los mandatos que les da el Creador en el monte Sinaí. Y también hay otro texto, ya en uno de los textos de los profetas mayores, donde se dice, no recuerdo bien la cita bíblica, pero ahorita me viene a la mente, donde dice que está harto el Creador de los novilunios, de los sacrificios, de los cebos que se ofrecían en el templo, porque eso no estaba sustentado con la conducta correcta de sus hijos. Es decir, la oración, la meditación, los actos cotidianos tienen que estar fundamentados, sustentados por una conducta buena. ¿Sí? ¿De qué sirve, no? Dice el Creador a través de ese profeta, ¿de qué me sirven a mí todos estos sacrificios? Si sus manos están llenas de sangre, si no controlas tu forma de tratar a los demás, si tu boca habla demasiado y no de la manera correcta, ¿sí? Entonces, todos estos elementos que se nos está proporcionando en la escritura nos da la pauta para saber que realmente el único conocimiento válido es aquel que transforma tu vida y se refleja en esos actos cotidianos, en esa interacción con los demás. Por eso es que esta porción está tan llena de preceptos, de ordenanzas respecto a cómo debíamos de comportarnos en ciertas situaciones. ¿Sí? Aquí están, por ejemplo, las leyes humanitarias, las leyes de levirato, es decir, cómo si un hombre moría sin tener hijos, cómo el hermano tenía que reponer a ese hermano que murió. Las leyes de relación con el prójimo. No entregarás un esclavo a su dueño. Dice, si un esclavo viene y huye y entra a tu casa, no lo vas a entregar. A mí me parece extraordinaria la forma en que nuestra hermosa Torá describe todo esto, porque realmente es antidogmática. Prohibición de la usura. ¿Desde cuándo se estaba prohibiendo la usura? Dice, no pagarás usura a tu hermano. Es decir, eres una persona que conoce a Dios. Entonces, tienes que practicar cada uno de estos elementos. No pagarás usura a tu hermano. Con el extranjero sí, pero con tu hermano no. ¿Sí? Leyes respecto al divorcio y al recién casado. Dice, cuando tomare un hombre una esposa nueva, no saldrá al ejército, ni se le impondrá ninguna cosa. Libre estará para su casa durante 1 año y alegrará a su mujer que hubo tomado. Fíjense qué importante. Leyes humanitarias. No tomarás en prenda la muela inferior ni la muela superior de tu molino, porque la vida le está tomando en prenda. Si se hallare a un hombre secuestrando a una persona de sus hermanos, de los hijos de Israel, lo usare en servidumbre o lo vendiere, deberá morir el secuestrador aquel y extirparás el mal del medio de ti. Aquí se está refiriendo a la trata de personas, que es un problema realmente grave en la actualidad, que tiene muchísimo tiempo de realizarse y que hasta ahora se está exponiendo
todo lo que se ha hecho en este sentido, pero desde aquí ya se está refiriendo a que no debes de tratar de hacer la trata de personas. Dice, devolverás a él la prenda cuando se ponga el sol, porque se acostará con su manta, entonces te bendecirá el Eterno. Es decir, no debes de quitar a nadie sus posesiones, ¿sí? Todo lo que se debe hacer, el trabajo de caridad que se debe de hacer con las viudas, con los huérfanos, es decir, con los más vulnerables, también es algo que se remarca muy fuerte aquí. Cuando cegares tus mies en tu campo y olvidares una gavilla en el campo, no regresarás para tomarla. Para el prójimo, para el huérfano y para la viuda será, a fin de que te bendiga el Eterno, Dios tuyo, en toda la obra de tus manos. Tienes que practicar la caridad, pero es algo no impuesto. Esto es algo que no se impone. Tienes que llegar a un nivel de conciencia, un nivel de conocimiento sumamente elevado para que tú lo hagas de manera consciente y de manera consensuada con tu Creador. No lo tienes que hacer por imposición, ¿sí? Pero todo el conocimiento que adquieras se tiene que traducir en todos estos actos con respecto a los demás, ¿sí? Leyes respecto a las pesas justas, dice, no habrá para ti en tu bolsa una pesa grande y una pesa chica, es decir, no vas a corromperte, no vas a practicar la corrupción. ¿Por qué? Porque tienes que ser justo. No habrá en tu casa una efa grande y una efa chica. Una pesa completa y justa habrá para ti. Una efa completa y justa habrá para ti, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Eterno Dios tuyo te entrega. Es decir, aquí está una caja de herramientas sumamente completa para nosotros vivir en paz en el mundo. La tenemos desde hace miles de años, pero no la hemos usado, ¿sí? Y aquí es algo con lo que ya termina esta porción. Es algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque hasta lo último se encuentra el precepto de recordar lo que hizo Amalek. En el tiempo en el que los hijos de Israel estaban en el desierto, salieron de Egipto y estaban en ese proceso de purificación en el desierto, sale Amalek y guerrea contra ellos, o sea, contra los que van rezagados, contra los más débiles. Y eso hizo enojar mucho al Creador, al Eterno, lo hizo enojar bastante. Entonces dice aquí, recuerda lo que te ha hecho Amalek en el camino cuando salieron de Egipto, que se te presentó en el camino matando a los rezagados que quedaron detrás de ti cuando tú estabas cansado y fatigado, ¿sí? Y él no tuvo temor de Dios. Entonces sucederá que cuando te dé descanso el Eterno Dios tuyo de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Eterno Dios tuyo te entrega por heredad, para que la tomes en posesión, borrarás el recuerdo de Amalek de debajo del cielo. No olvidarás esto. ¿Por qué está hasta lo último el precepto de anular, de borrar a Amalek de debajo del cielo? Porque todos estos preceptos de la práctica de la bondad, de la compasión, de la caridad, aniquilan al mal. Es decir, no vamos nosotros a borrar este nivel de maldad que es representado por el nieto de Esaú, ¿sí? No vamos a borrarlo si primero no transformamos nuestra vida, si realmente no llevamos a la práctica todo este conocimiento de los secretos del cielo. No se va a hacer así. Entonces es muy importante que nosotros como hijos de Israel, como hijos de Dios, nosotros practiquemos, llevemos a la práctica todos estos preceptos, todas estas leyes humanitarias, toda esta práctica de la bondad, de la misericordia, de la compasión, para que de esa manera el mal muera por inanición. De esa manera nosotros vamos a borrar
la maldad de este mundo. Vamos a borrar a Amalek de debajo del cielo. Es una metáfora extraordinaria. Y dice aquí, es bueno que el sufrimiento y el juicio precedan a la misericordia. Tomo 26 del Zohar, página 116. Según el sufrimiento es la recompensa. Y después, que dice acá en la porción, ya terminando, entonces sucederá que cuando te dé descanso el eterno Dios tuyo de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el eterno Dios tuyo te entrega por heredad, para que la tomes en posesión, borrarás el recuerdo de Amalek. Borrarás, o sea, después de que te dé descanso, es decir, cuando ya esté terminando nuestro proceso de rectificación espiritual en este mundo,